Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que todo se encuentre bien. Qué importante es la motivación o la estimulación temprana, ¿sí? de los padres hacia sus hijos, ¿no? Hay muchos que acostumbran ya desde la panza de la mamá, se acostumbran a contarle cuentos, lo hablan, le hacen escuchar música, le cantan ellas canciones. Sí, hay otras culturas que se acostumbran a enseñar en las tablas de multiplicar, le enseñan teorías matemáticas, y todo esto está estudiado, ¿no? Que todas estas cosas influyen en el crecimiento de esa persona, ¿sí? Ayuda mucho al desarrollo de sus capacidades cognitivas. Eh, y podemos ver acá que no solamente cuando son chiquititos, bebés, sino en las diferentes etapas de la vida o en la etapa del crecimiento, ¿no? Cuando son niños, cuando son adolescentes, jóvenes, aún ya en grande, ¿no? Que cuando ya están tal vez casados, ¿sí? Qué importante es la palabra, el aporte de los padres hacia sus hijos. Todo eso ayuda al crecimiento de esa persona. Y también cuando somos grandes, ¿no? Cuando hay situaciones en nuestras vidas que van moldeando el crecimiento de uno, ¿sí? Ese crecimiento interior de cada uno de nosotros, ¿no? Las opiniones, los apodos, las bromas, las situaciones vividas, los resultados obtenidos. Esto influye en el desenvolvimiento de las personas, ¿no? En ese concepto que cada uno tiene de sí mismo. Pero qué importante es podernos preguntar y reflexionar, ¿no? En cuanto a- a cómo es el concepto que yo tengo formado, ¿sí? Después de haber aceptado al Señor Jesucristo en mi corazón. ¿Por qué eh, por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, dice la palabra que fuimos o somos una nueva criatura, ¿sí? Fuimos, somos una nueva criatura. Es decir, que las cosas viejas, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, ¿sí? Eso que yo tenía formado antes, más allá de lo que mi padre me pudo haber dicho, positivo o negativo, ¿sí? Eso que fue formado en mi interior, ese concepto que yo tuve de mí mismo, dice, todas esas cosas fueron ya, eh, eh, son cosas viejas, ya pasaron. Ahora somos una nueva persona en Cristo, ¿sí? Una nueva persona en Cristo, una nueva persona en Cristo que nació, ¿sí? Que nació, ¿sí? Con la palabra de Dios, que nació por haber escuchado la palabra de Dios, como nos dice Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tanto yo como cada uno de ustedes escucharon la palabra de Dios, aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón, son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Nosotros hemos sido creados nueva criatura, ¿sí? Por haber escuchado la palabra de Dios, por haber reconocido, ¿sí? Ese sacrificio tan importante que ha hecho el Señor Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero ¿cómo impactó esa palabra en nuestra vida? ¿Sí? También como en la vida secular, podemos decir, lo que estábamos hablando recién, en las diferentes etapas de crecimiento, ¿sí? Qué importante es la palabra de los padres. Y acá también, qué importante es la palabra
de nuestro Padre Celestial en el crecimiento como hijo de Dios, en el crecimiento de esta nueva persona, de esta nueva criatura. Y la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de nuestro Señor? ¿Sí? ¿Estamos escuchando como esa primera vez su palabra? ¿Sí? ¿Cuánto conocemos de nuestro Dios? ¿O cuánto creemos de nuestro Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo lo vemos a Dios? Y esto sucede que nosotros ponemos a ver que va pasando el tiempo, ¿sí? Como hijo de Dios va pasando el tiempo y se van construyendo, ¿sí? En nuestro interior ideas, ¿sí? A veces incompletas, a veces erradas, de este Dios que nosotros creemos. Muchas veces esas ideas, ese concepto que tenemos de Dios o esa figura que tenemos de Dios en nuestro interior son formadas por lo que escuchamos de otros, son formadas por lo que vemos, son formadas por la impresión que me dio o causó determinados cristianos, ¿sí? A tal punto lleva esto, si ustedes se ponen a ver, de que consideramos a nuestro Dios como uno más de nosotros, ¿no? Como si fuera mi par, como si fuera otro yo, ¿sí? Y algunos lo llegaron a llamar el barba, y otros lo llamaron el flaco, ¿sí? Otro mi amigo, pero en el sentido ese de que es mi compinche que me apaña todas mis cosas. Y muchas veces no hemos tomado realmente la dimensión de quién es nuestro papá. Realmente no hemos tomado la dimensión de ese Dios que me habla desde el primer día que nosotros hemos nacido como hijos de Dios y todos los días me está hablando. Muchos no asimilan el Dios al cual nosotros creemos, el Dios al cual nosotros adoramos. Muchos lo conocen o lo saben, ¿sí? En sus mentes, pero en su corazón todavía no entró, ¿sí? En la dimensión de este Dios que tenemos. Con el solo hecho de decir que nuestro Dios es santo, ¿sí? Con el solo hecho de decir que nuestro Dios es santo, muchos no toman la dimensión de lo que significa eso. El solo hecho de decir que nuestro Dios es eterno, que nuestro Dios es infinito, ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que mora, nos acompaña y está con nosotros. Con el solo hecho de decir que nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es decir, que está en todo lugar, es decir, que va con nosotros, es decir, que ese Dios escucha y ve todas las cosas que nosotros hacemos. Y muchos pretenden ponerlo como uno más de nosotros. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios de amor, es un Dios de verdad, es un Dios soberano, es un Dios paciente, es un Dios justo, es un Dios creador, es un Dios que con su voz creó los cielos y la tierra, la luz, creó las galaxias y con su aliento dio vida. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo lo ves vos a Dios? ¿Sabes qué yo quiero en esta noche compartir contigo y meditar, ¿sí? en el Dios de David? Si quiero que leamos juntos Salmo 139, vamos a leer los versículos del
del 1 al 6. Y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Este es el Dios de David, un Dios que me examina y me conoce, un Dios comprensible, un Dios que me entiende, un Dios que está presente en todos mis caminos, un Dios que lo sabe todo, un Dios protector, un Dios que me cuida, un Dios que me pone límite. Qué maravilloso es nuestro Dios, que cada día nos sorprende con sus bendiciones. Salmo 18, del 1 al 6. Dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligadura de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligadura del Seol me rodearon. Me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué hermoso, ¿no? Este es el Dios de David, un Dios que es su fortaleza, un Dios que es su roca, su castillo, su libertador, un Dios que es su escudo, su fuerza, que es su salvador, un Dios que lo escucha. Así, este David lo veía a su Dios. Así era el Dios que tenía David en su corazón. Y los versículos 30 y 31, ¿sí? En la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: el camino de Dios es perfecto, las promesas del Señor han sido probadas. Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. El Señor es el único Dios, nuestro Dios es la única roca. Este es el Dios de David. Este es nuestro Dios. Este es mi Dios. Un Dios perfecto. Su palabra es pura. Él cumple su palabra. Un Dios misericordioso. Y claro, acá nosotros podemos comprender que este David ya desde jovencito tenía, ¿sí?, a ese Dios, a ese concepto de Dios impreso en su corazón. Él sabía en su corazón quién era su Dios, lo conocía. Es por eso que este David, ya de jovencito, ¿sí?, le pudo decir al rey Saúl: así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército de Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo.
Primera de Samuel 17, del 36 al 37. Este era el Dios de David, ¿no? Esto es lo que este David tenía en su corazón de este Dios. Él lo conocía, él sabía lo que este Dios, ¿sí?, podía hacer. ¿Sí? Este es nuestro Dios, hermano. Este es el Dios personal, ¿sí? Un Dios que cada uno tiene. Un Dios que es importante conocerlo, ¿sí? Es importante respetarlo y saber de que Él cada día está con nosotros. Él va con nosotros. Él escucha todo lo que decimos. Él sabe todo lo que hacemos. Él está cada momento con nosotros. ¿Y se recuerdan de Sadrach, Mesec y Abednego? ¿Sí? Los amigos de Daniel. ¿Sí? ¿Qué Dios que estos jovencitos tenían? Ese mismo Dios es el nuestro. Ellos le contestaron a Nabucodonosor en Daniel 3, del 17 al 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Ellos lo tenían seguro. Ellos sabían el poder de este Dios, pero también sabían de su soberanía. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. ¿Qué Dios de estos jovencitos? Y ese Dios de estos tres jovencitos, el Dios de David, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Estos jovencitos no titubearon ante tal amenaza que ellos tenían de ese Nabucodonosor. Y ellos decidieron escuchar, decidieron aferrarse de lo que ellos sabían de este Dios. Y así como estos jovencitos, David, ¿sí?, los amigos de Daniel y tantos que podríamos nombrar en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, lo que ellos vieron, ellos experimentaron, ellos escucharon de ese Dios. Y en esta noche también yo quiero que escuchemos lo que este Dios, este papá, nos dice a cada uno de nosotros. Y qué importante es poder escuchar todos los días, lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Pero quiero que en esta noche, ¿sí?, terminando ya este mensaje, quiero compartir con ustedes, quiero que podamos atesorar en nuestro corazón estas declaraciones divinas de este papá, ¿sí?, que desde ese momento que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, ¿sí?, Él nos está hablando. Podamos comprender, podamos atesorar y podamos aferrarnos de estas declaraciones divinas. Vamos a comenzar con la primera. La primera se encuentra en Juan 3:16. Esta es una declaración de este Dios eterno, de este Dios poderoso, de este Dios omnipotente, de este Dios de amor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este Dios, este papá, te está diciendo: yo te amo, ¿sí? Yo te amo mucho, ¿sí? Aférrate de esta declaración. Esta declaración tiene que estar impresa en tu corazón. No te olvides. Dios te ama. Dios te ama. Segunda declaración, primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos
de Dios. Dios nos dice, Dios te dice, tú eres parte de mi familia. ¿Sí? Una declaración divina de este Dios de amor, de este Dios poderoso, de este Dios santo, de este Dios fiel. Él te dio parte en su familia. Él nos ha llamado hijo de Dios. Tercera declaración divina. Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios te dice, yo te he escogido. Yo te he escogido. Dios te está diciendo, yo te amo. Dios te está diciendo, tú eres parte de mi familia. Dios te está diciendo, yo te he escogido. Cuarta declaración, primera de Corintios 6, del 19 al 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios te está diciendo, yo te he comprado por un precio muy alto. Vos valés mucho para mí. Eso te está declarando el Señor. Esto te está diciendo el Señor. Atesoralo en tu corazón, vos tenés mucho valor para el Señor. ¿Sí? Yo valgo mucho para mi Dios. Él pagó un alto precio. Quinta declaración, segunda de Corintios 4:1. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Qué hermosas palabras que nos dice nuestro papá, las cuales influyen en el crecimiento como hijo de Dios. Tú eres mi tesoro. Eso te está diciendo el Señor hoy, hermano. Tú eres mi tesoro. Tú eres muy importante para mí. Vos valés mucho. ¿Sí? Yo te compré por un alto precio porque vos valés mucho para mí. Eso es lo que te dice este Dios eterno, este Dios inmutable, este Dios infinito. Sexta declaración, Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios te dice, tú eres mi heredero. Tú eres mi heredero. Séptima declaración, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por medio del Señor Jesucristo. Somos más que vencedores. El Señor te dice, vas a tener victoria. Vas a tener victoria, lo que significa que vamos a tener luchas, pero somos más que vencedores. Estas palabras vienen de ese Dios eterno, de ese Dios poderoso, hermano, de ese Dios creador. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te está diciendo, vos sos de bendición. Vos sos
de bendición. Sos más que vencedor. Sos de bendición. Y estas palabras vienen de ese Dios, ¿sí? De ese Dios de amor, de ese Dios justo, de ese Dios santo. Y podríamos seguir enumerando declaraciones, ¿sí?, que nuestro Dios Padre Celestial hace hacia nosotros. Declaraciones que Dios Padre Celestial dice de sus hijos y dice a sus hijos lo que ellos son, lo que nos tienen que servir para que nuestro crecimiento se fortalezca con una base doctrinal, con una base bíblica de lo que nuestro Padre Celestial nos habla desde ese primer día que nosotros hemos escuchado su voz. Querido hermano, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreo 10:23. Nos aferremos de su palabra. Tomemos a ese Dios de David, ¿sí?, y lo hagamos propio. Tengamos en cuenta de qué Dios tenemos nosotros que nos acompaña. Tengamos en cuenta la magnitud de ese Dios, ¿sí? Y de eso escuchemos su palabra. Solo queda decir, antes de terminar, gracias Señor por tus declaraciones a tu Hijo. Gracias Señor por tu palabra. Amén. Que el Señor lo esté bendiciendo y protegiendo.